Zaeta, periodista de la Red.cl. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hoy nos presenta, mira, La Revuelta. Había sido una semana convulsa para el gobierno. Las numerosas evasiones de los estudiantes secundarios al metro hicieron que la ciudad fuera poco a poco colapsando. La historia del viernes 18 de octubre del 2019 en tus manos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, el libro es la historia de la revuelta. Termina con el acuerdo por la paz, por la firma del acuerdo por la paz. Perfecto. Abarca toda la primera etapa y la más significativa del estallido social. Es una crónica periodística, por lo que tiene bastantes antecedentes, muchos de ellos desconocidos hasta ahora. De hecho, en la primera página partimos con un diálogo que la gente no conoció, por supuesto, entre carabineros cuando estuvo a punto de caer la moneda. Es un libro que tratamos de reflejar toda la memoria detrás de este hecho histórico que efectivamente creemos, y todos yo creo que concordamos en eso. Va a ser un hecho que va a ser recordado siempre en la historia de nuestro país por lo que significa y por el hito que marca el antes y el después. Así que feliz, pues imagínate, salió a la venta el viernes, estoy súper contenta. Qué bien, felicitaciones. Escrito junto al periodista Víctor Herrero. Sí. Buen periodista. Sí. Buen periodista, apunta que está por a ti. Marta. Y respecto de ese punto que tú señalas, del hito que significa, la pregunta que le hacían al alcalde antes, desgraciadamente, discrepo lo que dice la señora Francisca, ¿se llamaba? Sí. ¿La profesora? Las demandas del 18 de octubre siguen ahí tal cual. No ha pasado nada. Es decir, la pandemia puso una especie como de esos botoncitos que uno tiene en el teléfono que lo pone en espera. El alcalde dijo, le dio oxígeno. Claro, sí, pero yo creo que más que todo le pone en espera, porque como que ¿te acuerdas cuando la presidenta del colegio médico le dijo a los chiquillos que todavía estaban en la calle por ahí por el 10 de marzo, chiquillos, váyanse para la casa porque ya no corresponde? Bueno, yo creo que eso es lo que pasó, o sea, mandaron a toda la gente para la casa, y esta manifestación que coincide con el 18 de octubre viene siendo como la primera masiva que se produce en la época, en el principio de la pospandemia, a pesar de que hoy día el ministro de Salud dijo que a lo mejor se podía volver a una cuarentena, si es que no sé cuánto, no sé. Claro, pero el año pasado estábamos todos encerrados. Exactamente, por eso el año pasado no cuenta, te fijas, pero a la medida que vayamos saliendo de la pandemia, las demandas del 18 de octubre, y eso es una cuestión que es muy importante, que todo el mundo lo escuche, están ahí, no hay ningún motivo para que se retraigan, sino que van a llegar con más fuerza. Y en ese sentido, hoy día escuchaba a Mario Desbordes que decía que dentro de las demandas del 18 de septiembre estaba una mejor pensión, salud, educación, y que esas demandas no las iba a finalmente solucionar la nueva Constitución, sino que iban por otro camino. No, yo creo que la nueva Constitución va a ser una cuestión central, que es a lo que se refería la señora que vino de Bajos de Mena, que se va a referir al tema de la dispersión del poder. ¿Qué es lo que produce la distorsión? La distorsión la produce poderes que están afuera del voto popular, que intervienen en la manera como se usa el poder. Es decir, si el voto popular, la soberanía reside nada más que en la gente, entonces las empresas, los conglomerados, los grandes millonarios, los dueños de las televisiones, no deberían tener una injerencia en el destino del país, y la tienen. Es decir, ellos intervienen. La ley de pesca es la que conocemos, pero ¿y las otras leyes? ¿Cuántas leyes dejaron de suceder o sucedieron de otra manera debido a que existe ese poder, que no es un poder elegido? Lo que la Constitución tiene que hacer es devolverle el poder a la gente, al voto, y controlar el poder del resto. Entonces me parece que en ese sentido es muy valioso una historia de la revuelta, porque como tú dices, las cosas se recuerdan a veces por titulares. Es muy importante conocer los hechos de verdad. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo investigaron, Laura? ¿Cómo fue el proceso de investigación? El libro lo terminamos un mes antes de mandarlo a imprenta, o sea, hace un mes y 10 días. No te puedo creer. Sí, fue un trabajo bien exhaustivo. Tuvimos que seleccionar contenido porque evidentemente poner casi 2 años posteriores al día del estallido social y un poco previo también para poner contexto, no era fácil, pero finalmente tardamos cerca de, yo creo que casi los 2 años. Empezamos a trabajar en diciembre del 2019.
Nos costó también entender en qué momento podíamos terminar este proceso, porque como bien decía la señora Marta, cuando llegamos al momento en que se supone que con la redacción de esta nueva Constitución las propuestas se escuchaban, se mejoraba, y la verdad no es tan así. Hay cosas sustanciales que una nueva Constitución puede cambiar, pero no todas, y hay demandas que son bastante inmediatas y que hasta el día de hoy no encuentran eco. Entonces, evidentemente tuvimos un debate bien intenso con Víctor sobre hasta dónde llegar con el libro. Finalmente lo cortamos en esa fecha, pero claro, fue un trabajo bien exhaustivo, porque tenemos relatos desde dentro de la moneda, que es la parte más difícil de conseguir, digamos. Tenemos relatos desde las policías, desde el ejército, relatos desde las calles. ¿Y esos relatos de la moneda, qué les adelantaron? ¿Qué les decían ustedes? Porque tienen un discurso público que muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con el discurso privado. Bueno, tenemos un capítulo, porque hay que entender que esto es como una cronología. Entonces tenemos un capítulo donde hablamos de que este enemigo poderoso que nadie vio venir, que fue una de las frases más reconocidas de la época dicha por Piñera. Y bueno, nosotros en el libro mostramos informes de los ministerios, de 3 ministerios, los más duros, como se les llama dentro de la moneda, que son Economía, Trabajo y Hacienda, que presentaron informes meses antes del estallido, anticipando que la molestia social iba hacia allá. Entonces, bueno, no era un enemigo que nadie vio venir. También pudimos tener acceso a los informes policiales y de inteligencia, donde se identificaban estos enemigos que después de que eran desconocidos terminaron siendo cubanos y venezolanos. También pasamos por esa etapa, ¿no? Me imagino lo recuerdan. Filtrados por Colombia. Claro, Colombia. Pagados incluso, decían que se les pagaba a la gente por ir a protestar. Y el K-pop. Claro. Bueno, también ahí encontramos varios informes, nos encontramos con personas que después hicieron noticias en el estallido de Colombia, porque también estuvieron en el estallido de Colombia haciendo inteligencia, gente de la inteligencia de acá. ¿Cómo? A ver, perdona, de la ANI se fueron a hacer trabajos a... Hay una persona que contratan como asesor, que es una persona que pero no pertenece a la ANI. se define como estratega. Pero no es un asesor. Ya. Y él entrega información sobre estos venezolanos, estos colombianos, estos cubanos, perdón, estos venezolanos y cubanos, que estaban trabajando y pagándole a la gente para el estallido. Y finalmente esa persona, un par de años después, también lo vemos asesorando a las policías en Colombia, fue muy comentado. También ahí tenemos en el libro bastante de eso. Y bueno, yo creo que lo más atractivo, a mí en lo personal, lo que más me satisface de la historia del libro, que si bien no es un libro que buscaba revelar tantas cosas como sí hacer un relato cronológico con ciertas revelaciones, es que tuvimos acceso a información importante acerca de las quemas de las estaciones de metro. Entonces pudimos determinar que efectivamente no solo existen videos de las quemas de las estaciones de metro, sino que no se quemaron en la quema de las estaciones de metro. ¿Cómo? Y fueron escondidos. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaron? A ver, A ver, de nuevo, se quemaron después. Existen videos que existen, o sea, la versión oficial dice en algún minuto que no hay material porque al quemarse las estaciones Se quema todo. Existen videos y están guardados, pero los invito a leer el libro para no contarles toda Laura, la historia en oye, detalle. mira, yo estaba porque hojeándolo. si no nadie lo va a leer después. No voy a pero... hacer un spoiler, Laura, no te preocupes. A Víctor Herrero, tranquilo, no voy a leer. Pero recién conversamos con la Juli y con el panel si la moneda estuvo a punto de caer o no. Sí, eso. Sí. Ya, yo les voy a decir. ¿La moneda estuvo a punto de caer? Váyanse. ¿Cuándo? ¿Qué día? Espérate, cómprense el libro y váyanse a la página el libro, 17. ¿Te das la fecha? Ya. Jueves 24 de octubre, Ah, ya. 8:30 horas. Claro. ¿Una línea? ¿Fue una línea? Sí, totalmente. Hay una conversación entre funcionarios de Carabineros, oficiales de Carabineros. Y hay un momento en que la situación era insostenible. Y uno le dice a otro, vamos a tener que entregar la moneda nomás. ¿Pero cómo? No se puede hacer eso. ¿Y qué quiere que haga? Solo queda una opción. Y a estas alturas yo no me prestaré para eso. Y se ponen a discutir. Y uno le dice al otro, bueno, yo no voy a dar esa orden. Además, la weá está casi vacía. ¿Dónde estaba el presidente? En otra parte.
comiendo pizza. Bueno, hay que recordar que el presidente estuvo harto tiempo. ¿Ya había comido pizza? Fue Harto 18. tiempo en otra parte, porque, Exacto. bueno, nosotros también contamos en el libro que Oye, en un libro. capítulo contamos sobre su salud mental. Sobre todo en esos días que tuvo varias crisis, una de ellas muy potente en la moneda. ¿Perdón, del presidente? Sí. Y hubo días en los que él incluso no apareció públicamente, lo que era bien difícil porque le gusta aparecer y en esa época aparecía todos los días. Si uno recuerda, hay 2-3 días donde la vocería del gobierno la toma Chadwick. Y en el libro explicamos por qué y contamos detalles sobre su salud mental y todos los episodios que tuvo de crisis, uno de ellos muy profundo en la moneda. ¡Wow! Yo sí supe de ese incidente de los carabineros, en que los carabineros le avisan a sus generales, ¿no es cierto?, de que les quedan 5 minutos para poder contener a la masa que venía hacia la moneda. 5 minutos, es decir, tanto en agua como en bombas lacrimógenas, En pertrechos. etcétera, ¿no es cierto? Y que después de eso tienen que abrirse porque no tienen cómo reprimir. Y estos carabineros estaban, no sé, ahí en la Universidad de Chile, o sea, estaban a pasos de la moneda. Y lo que supe es que después de eso, justo antes que se les acabaran los aparatos, se disuelve la manifestación. Es decir, Empezaba el toque de queda. los manifestantes se dan por vencidos pensando que los carabineros no van a ceder nunca. Y mientras que a ellos les quedaban minutos. Eso sí lo supe. Ellos dialogan, y eso sí te lo voy a adelantar, ellos en el diálogo que tienen, donde ven varias alternativas para defender la moneda, finalmente uno le dice al otro, se fueron, se disolvieron. ¿Y cómo? ¿Y por qué se fueron? No sé, yo creo que por el toque de queda. Los manifestantes se fueron. Increíble. Espontáneamente. Coincide con lo que me Sí, coincide. súper similar. Yo leí un par de páginas. Pero no lo encuentran insólito. Increíble. O sea, el Palacio Perdona, es que Gobierno. no es insólito, es una revolución. La Bastilla también cayó en su tiempo. Sí, pero acá. Y además, cuando uno está en un momento de crisis social como ese y de una psicosis grande social de todo un país completo, no cuesta nada echar abajo esas puertas Además, de la en moneda. esa Es época normal, y además, perdona, además es simbólico. Si al final todo esto que ocurre, a ver, todo esto, aquí hay multifactores para llegar a esto, estamos de acuerdo, ¿cierto? No, si cuando yo digo insólito me refiero, ¿sabes?, a la reacción policial para defender la moneda. Ah, no, se fueron, se disolvieron. ¿Y por qué? Como que, Nos salvamos. Boli. Seguimos. Eso, Boli. Y ahí Somos se invisibles, fueron. somos invisibles. Uy, Es se que fueron, perdona, que la gracias. historia es banal, o sea, cuando uno entra, yo he entrado muchas veces al Palacio de la Moneda, tú entras al Palacio de la Moneda y adentro hay seres humanos. Hay personas, gente joven, gente mayor, carabineros, es un microespacio con una microvida, pero es tan normal como puede ser una casa. Son seres humanos finalmente que tienen miedo, que tienen angustia. Además ese día en particular me da la sensación de que en esa línea, cuando un oficial le dice al otro, bueno, ¿qué tanto si al final está vacía la cuestión? Habla un poquito de la falta de liderazgo. O sea, ¿dónde está el presidente en un momento en que la gente estaba ahí? Perdón, estamos desplegados en vivo y en directo. Nuestros móviles están Pablo Yuten y Silvana Stock, Martín Ortiz, Toda imagen en vivo. Ignacio Oliva, todo eso está en vivo y en directo, exactamente. La imagen que está a nuestro lado, las que están abajo, está todo en vivo y en directo para que usted no se pierda nada de lo que está sucediendo en nuestras calles, Marta. Oye, Sí, no, lo que quería decirte es de que efectivamente en un momento de seguridad como ese, el presidente no tiene que estar en la moneda. O sea, es correcto que no esté en la moneda. Como Por supuesto. estrategia de seguridad. Evidente, Obvio. o sea, si tú vas a ver las típicas películas del ataque a Casa Blanca, al presidente se lo sacan y lo meten en otro lado, lo En un suben al búnker. avión, en fin. Bueno, de la Ya, Rúa. durante un año el de la Rúa, presidente de no la Rúa, estuvo en la helicóptero. moneda después de las 2 de la tarde. Claro, entonces- Y los días posteriores a ese acontecimiento, hubo muchos días en que trabajó desde su casa. Claro. Pero por ese- Precisamente porque no. Y lo otro es que después de ese acontecimiento se crea espontáneamente, porque no estaba previsto, no existen los planos de la moneda, una especie de habitación del pánico, que está preparada por si algún día, en algún proceso que no sea a las 6 de la tarde y que los pille de sorpresa, porque empezaron después las manifestaciones al mediodía también. Claro. Tuvieran un lugar donde Un búnker. meter al presidente. Claro.